Hola, buenas tardes compañeros y maestros, espero que se encuentren bien, les mando un cordial saludo. La finalidad de este video es dar a conocer una secuencia didáctica. En este caso yo escogí Ciencias Naturales del bloque 2. Yo estoy trabajando con el plan y programa de estudios 2011. El bloque que yo trabajé es el 3. El campo formativo es exploración y comprensión del mundo natural y social. El enfoque de la asignatura es formación científica básica a partir de una metodología de enseñanza que permita mejorar los procesos de aprendizaje, en conjunción con el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Las competencias de la asignatura es la comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica, la toma de decisiones informadas por el cuidado del medio ambiente y la promoción de la salud orientadas en la cultura de la prevención, la comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y el desarrollo tecnológico en diversos contextos. Para esto, el aprendizaje esperado que yo quiero alcanzar con los alumnos es que ellos reconozcan la importancia de los termómetros en diversas actividades. Como contenido es la experimentación de los cambios de estados de diversos materiales con aumento o disminución de la temperatura. Yo realicé 3 sesiones para abarcar este tema de la temperatura. La primera sesión inicié con un juego llamado la temperatura. Yo escondí un objeto dentro del salón y elegí un alumno al azar. Este juego consiste en el alumno encuentre más rápido el objeto. Por ejemplo, yo le decía si se alejaba del objeto frío, frío. Si se iba acercando, decía tibio, tibio. Y si se acercaba muy al objeto, decía caliente, caliente o muy caliente. Para continuar con la actividad, yo les preguntaba a mis alumnos, ¿cómo te diste cuenta que iba a encontrar el objeto? No, pues cuando usted tenía la temperatura más caliente, muy caliente, es cuando ellos se dieron cuenta que iban a encontrar el objeto. Bueno, ustedes cuando les da fiebre, ¿cómo se sienten? ¿Calientes, tibios, fríos? La mayoría de mis alumnos alzó la mano y decía que se sentía muy caliente de su cuerpo, de su frente. Y les preguntaba, ¿cómo les miden la temperatura? ¿Cómo sé que está muy caliente? Y un alumno rápidamente alzó la mano y contestó que a él su mamá le ponía un termómetro. Este termómetro era el que llevaba numeritos, que se llama termómetro clínico. Y muchos decían, no, pues a mí me pusieron la mano en la frente y mi mamá sintió que tenía el cuerpo muy caliente. Entonces yo les explicaba que hay 2 tipos de termómetros, el termómetro clínico digital y el termómetro clínico. El digital era el que solo les aparece la temperatura, suena y aparece la numeración de la temperatura, y el otro se pone debajo del hombro y es el que tiene números y es de vidrio y es color amarillo. Bueno, para continuar con la actividad, yo les pedí que sacaran su libro de ciencias naturales en la página 86. Para esto fue una lectura grupal, en la cual consiste lectura robada. A los niños les interesa mucho esta lectura. Un alumno comienza a leer y al punto empieza otro alumno. Así es la lectura robada. Para esto vamos subrayando las ideas principales del texto. Cuando terminamos de leer la lectura, comentamos de qué trató, les voy cuestionando sobre la lectura. Posteriormente les pedí que observaran los diferentes termómetros de la página 87, que era el termómetro clínico y el termómetro clínico digital. Y les pedí que en su libreta contestaran las siguientes preguntas: ¿qué es la temperatura? ¿Cómo se expresa la temperatura? Y dibujaran un termómetro. Para finalizar con la actividad, les proporcioné una fotocopia, la cual consiste
se llama el termómetro, la actividad. Este termómetro nos dimos cuenta que qué temperatura tenía, cuando se está bañando, qué temperatura tiene. Aquí el termómetro lo marca, qué temperatura tiene, si es alta. Y si están viendo la televisión, qué temperatura es, media. Y si van a la nieve, qué temperatura es, baja. Aquí se van mostrando los termómetros, qué tipo de temperatura hay. Para esto yo les pedí que en esta fotocopia recortaran cada una de las imágenes, las cuales consisten en observar qué tipo de temperatura tenían. Si tenían fiebre, qué temperatura era, caliente, alta, media o baja. Y si iban a la playa, qué temperatura era, quién había ido a la playa. Y si hace mucho frío, qué temperatura. Cuando iban pasando a calificar, yo les preguntaba, a ver, dime, si voy a la playa, ¿qué temperatura es? Ah, pues caliente. Si toco un trozo de hielo, ¿qué temperatura será? Es muy frío. No, pues una temperatura baja. Bueno, esa fue mi primera sesión. Para mi segunda sesión, yo les había pedido un termómetro por equipo, los organicé un día antes. Les dije, les di un dulce de diferente color. Para esto, quien tenía el color azul era un equipo, para quien tenía otro color de dulce, amarillo, y así sucesivamente. Fueron 6 equipos los que formé. Y les pedí que trajeran por equipo 2 termómetros, porque ahora yo les iba a enseñar a medir la temperatura. Para esto, en mi segunda sesión yo proyecté un video sobre la temperatura, el cual consiste les explica qué es la temperatura, a cuántos grados debe de estar tu cuerpo, si tienen una temperatura alta, cómo se llama. Y mientras terminó el video yo les cuestionaba. Íbamos analizando el video. Para continuar con esta actividad en el desarrollo, en la página 87 de su libro tenían que anotar el nombre de cada uno de los integrantes de su equipo y tenían que anotar su temperatura. Algunos de mis alumnos llevaron el termómetro clínico y el termómetro clínico digital, que ya marca la temperatura que tiene cada uno. En el otro, pues obviamente tenemos que observar la línea negra que aparece en el termómetro. Y ya yo los iba guiando con esta actividad porque muchos de mis alumnos no sabían utilizar el termómetro. Y yo los iba guiando. Maestra, me preguntaban, maestra, ¿cómo sé que tiene la temperatura? Yo les decía, miren, mueve el termómetro de un lado triangular, de un lado, y ahí se ve la línea negra para saber la temperatura de él. Y algunos tenían 33, otros 34, que era la temperatura estándar. Y les ayudaba a agitar su termómetro y contaban 60 segundos. Lo ponían debajo en la parte de la axila a cada uno de los integrantes. Para terminar con la actividad, les dije que ya se sentaran por equipo y les preguntaba a un integrante del equipo, ¿quién tuvo la temperatura más alta? Y ya ellos me contestaban quién había tenido la temperatura más alta y quién había tenido la temperatura más baja. Para esto los iba anotando en el pizarrón, porque en su actividad tenían que anotar de todo el grupo quién había tenido la temperatura más alta y quién había tenido la temperatura más baja. Entonces ya yo le preguntaba a un alumno del salón, a ver, dime, fulanito, ¿qué temperatura tuvo Yamilet? ¿Cuál es la temperatura más alta de los que ya anotamos en el pizarrón? Ah, pues ya me contestaban. Y para finalizar con mi segunda sesión, yo les proporcioné esta fotocopia. Dice que se llama ¿Cuánto marca el termómetro? Esta actividad tenían que ellos observar la temperatura que estaba en cada termómetro.
por ejemplo, se veía aquí del 0 al 40. Y hay unas líneas pequeñas que marcan 41, 42. Y van de 2 en 2. Y ya, esta fue el fin de mi sesión. De tarea yo les pedí que íbamos a hacer un termómetro casero, los cuales les pedí los siguientes materiales: una botella de plástica de 1 litro, un colorante vegetal, un popote y plastilina, una barra de plastilina. Y les pedí que en la tapa de la botella hicieran un hoyo, porque ahí pondrían el popote. La tercera sesión para hacer mi termómetro casero con los alumnos, les di instrucciones de que tenían que colocar poca agua a su botella, un cuartito de agua a su botella. Les pedí que pusieran el colorante y el popote en la tapa. Bueno, ya le habían hecho el hoyo en la tapa y lo tenían que colocar ahí. Y alrededor de la tapa con el popote tenían que poner la plastilina. Esto me ayudó a que ellos observaran cómo hacer este termómetro casero. Unos alumnos lo pusieron del lado del sol y otros termómetros los pusimos del lado de la sombra. Posteriormente, después de 1 hora, salimos otra vez a observar los termómetros. Vimos que con el sol subía el agua con colorante por el popote. Ahí vimos que el agua se iba calentando. Entre más se estaba calentando el agua, subía por el popote. En cambio, los que estaban del lado de la sombra no subió en ningún momento. Entonces les pedí que de tarea lo observaran, llevaran el termómetro y lo pusieran de un lado del sol en el patio. Que observaran los 3 momentos del termómetro: en la mañana, en la tarde y en la noche. Y esto es todo, compañeros. Espero que hayan entendido la secuencia de las 3 secuencias de mi tema de la temperatura. Gracias.